La columna del solsticio se deslizaba como una cuchilla plateada a través de la atmósfera superior de Beltraxis Prime. Toda su respiración en armonía con las densas nubes tormentosas del planeta. Dentro del Bioordex, la temperatura se ajustaba automáticamente a cada paso, las paredes reaccionaban como tejido vivo al impulso de presencia. Darren Mavic, técnico de sistemas humanos, permaneció rígido mientras el ascensor zumbaba al descender a la subcubierta. Odiaba el silencio de la nave, como las paredes parecían escuchar. Cada superficie brillaba tenuemente como un animal dormido, y cada habitación parecía una caja torácica. Apretó su mano enguantada alrededor del borde del panel de datos, leyendo la asignación final. Enlace de resonancia. Monitor de compatibilidad genética. Nivel de autorización 9. Asunto: alineación de la consorte real. Princesa Leora Venai. Ubicación: cámara de cría 9. Había oído historias, susurros en los aposentos humanos sobre lo que realmente sucedía en esas cámaras. Pero esta era la primera vez que alguien de la Tierra era asignado al interior durante una ceremonia en vivo. Cuando el ascensor se detuvo, la puerta se dilató, abriéndose como labios húmedos. El aroma lo impactó primero, floral y eléctrico, como orquídeas cargadas bajo la lluvia. La cámara del otro lado brillaba con un rojo apagado, suave y seductor, como la luz de una vela filtrada a través de la sangre. No era lo que esperaba. La habitación latía. No en sentido figurado. Respiraba. Las paredes subían y bajaban con un ritmo sutil y monótono, como pulmones bajo el terciopelo. Y allí, sentada en el centro de la cámara junto a un trono, estaba ella, la princesa Lea Bankai. No era una niña, ni siquiera una mujer. Era un ser esculpido desafiando la simetría, más alta que él, envuelta en prendas de tonos bronce que apenas se ceñían a su piel iridiscente. Su tono brillaba en tonos violeta tormentoso y perla amoratada como la luz de la luna prensada en la carne. No lo miró. No necesitaba hacerlo. Su largo cabello blanco plateado estaba recogido hacia atrás con cordones de espinas negras que se enroscaban como serpientes alrededor de sus hombros. Su pecho se elevaba lenta y deliberadamente, como si incluso respirar estuviera por debajo de su dignidad. Duran tragó saliva y dio un paso adelante. El suelo absorbió su peso como gel, moviéndose para sostener su equilibrio. Darren Mavic dijo en voz baja: enlace de sistemas genéticos. Estoy aquí para calibrar la retroalimentación de resonancia durante el emparejamiento. Finalmente, ella lo miró. Sus ojos eran negros y vacíos, bordeados de destellos de estrellas, como dos soles colapsando. Pero no había seducción en su mirada, ni curiosidad, solo una familiaridad vacía. Ya lo ha hecho antes, pensó, tantas veces que ahora no significa nada. Otro técnico, dijo ella. Su voz era suave, musical, pero las palabras despertaban desdén. Otro nombre, otro rostro, otro testigo. No miraré, respondió, intentando que su voz no temblara. Solo calibro el sistema. No, se inclinó ligeramente hacia adelante. Tú mirarás. Estás aquí, porque mi especie exige una confirmación neutral. Eso significa que tus ojos permanecen abiertos. No dijo nada. Simplemente bajó la mirada hacia la terminal. Pero mientras trabajaba, sintió que ella lo observaba. El trono en el que estaba sentada ya había comenzado a hundirse con su cuerpo. Débiles pulsos de energía bioeléctrica recorrían la piel de sus muslos y la parte baja de la espalda. La tecnología estaba viva, respondía, hambrienta. Estás temblando, dijo ella después de un momento. Tus manos, levantó la vista. Sus labios estaban ligeramente entreabiertos ahora, y su mirada había cambiado. No más cálida, sino más cercana, personal. Hace frío, mintió. No hay fluctuaciones de temperatura en esta cámara. Se ajusta al rango óptimo de mi especie. Silencio. Entonces se levantó. El movimiento fue lento,
deliberado, no por él, sino por la habitación, por la ceremonia. Su cuerpo se desenrolló como una serpiente, tanteando el aire. Sus pies descalzos presionaron el suelo, y éste brilló donde pisó. Las vendas que rodeaban su torso se aflojaron, sus dedos tirando de las hebras sin pensar. Ritualístico. Su cuerpo, descubierto lentamente, brillaba con un brillo resbaladizo, no sudor, sino una especie de brillo biológico, una preparación excretada durante la puesta en escena de la resonancia. Darren no podía apartar la mirada. Ella lo atrapó. No te inmutes, dijo. Esa es la peor parte cuando me miran como si fuera una flor extraña y luego apartan la mirada mientras me abro. No lo era. Tú sí. Lo interrumpió con calma. Todos lo hacen. Él retrocedió avergonzado. Solo. Espera. A que llegue tu consorte. Inclinó la cabeza ligeramente. ¿Crees que lo quiero? Se quedó paralizado. Dio un paso al frente. Es un contrato. Sus vaqueros combinan con mí. Alineación. Su casa necesita a mi hijo. Su ala política quiere mi vientre. Entonces, ¿por qué? ¿Aceptar? Porque no se ofrece rechazo. No a alguien nacido bajo la marca de la semilla del trono. Se quitó la blusa. Sus pechos eran perfectos, antinaturales. Sus pezones estaban ribeteados de un dorado tenue, como si las estrellas mismas la hubieran marcado para el deber. Llevaba su belleza como grilletes. Darren se dio la vuelta, con la mandíbula apretada. ¿Sabes lo que se siente?, dijo ella, acercándose. Ser entrenado desde la infancia en cómo abrir las piernas y adormecer el alma por la supervivencia de un linaje en el que nunca pediste nacer. No, susurró. Su aliento rozó su cuello. Entonces, no. No me mires como si me compadecieras, humano. Mírame como un hombre que me desea o aparta la mirada como los demás. Se giró. Ella estaba a centímetros de distancia. La bioluminiscencia pintaba su piel en franjas cambiantes. Su pecho subía y bajaba con más urgencia ahora. Y en sus ojos, algo crudo e imprudente se agitaba. Él levantó la mano lentamente y la colocó sobre su brazo. Su piel era seda cálida bajo la presión. Sus músculos temblaban bajo la restricción. Cerró los ojos. Sus labios se separaron lo suficiente para susurrar. No pares. Sus dedos se deslizaron por su brazo, por su clavícula, por la curva de su caja torácica. Ella se inclinó hacia él, ansiosa por el contacto que no estaba en el guión, que no era protocolo. Sus labios se encontraron como si ya se hubieran besado 1000 veces en sueños que nunca le contaron a nadie. El momento fue suave, pero debajo, el hambre se agitaba. Ella gimió en voz baja, entrecortada, el sonido de alguien que recuerda que está vivo. Sus manos agarraron su camisa, tirando de ella, con dedos temblorosos al tocar carne humana desnuda por primera vez sin audiencia, sin el permiso de un consejo. Su piel estaba marcada por cicatrices. Ella besó cada una como si fueran escrituras. Él saboreó su cuello. Sabía a lluvia alienígena y a algo más antiguo que la historia. La habitación latió con más fuerza. Él se apartó. Estarán aquí. Pronto. No me importa. Susurró. Solo una vez. Quiero que alguien me tome como si le perteneciera a ellos y no a la corona. Su voz se quebró. No quiero poseerte. Entonces elígeme. Eso es más raro. Él lo hizo. Ella retrocedió hacia el trono de nuevo, pero esta vez lo atrajo consigo. No fue un acto ceremonial, sino una reivindicación. Sus manos se deslizaron por su cintura, sus caderas, sus muslos mientras sus piernas lo rodeaban. El trono reaccionó, zumbando al percibir una alineación biológica no autorizada. Él la penetró lentamente, y la cámara se encendió. Venas cristalinas se iluminaron en las paredes, respondiendo a una resonancia genuina, no a un protocolo forzado. Arqueó la espalda,
Clavó las uñas en su hombro mientras su ritmo se convertía en algo más primario, más sagrado. Ella era fuego, él era aliento, juntos, deshicieron el silencio. No fue suave, pero se lo ganaron. Y en algún momento, en medio de su colisión, con el cuerpo de ella latiendo con luz pura y el corazón de él martilleando en su pecho, ella jadeó algo en su lengua materna. Él no entendió las palabras, pero las sintió porque ella lo repitió en inglés, un susurro contra sus labios. Esto nunca se suponía que pasara, pero es lo único que alguna vez se sintió real. La cámara se oscureció cuando sus respiraciones se ralentizaron al desplomarse sus cuerpos en el calor del desenlace, y entonces la puerta se abrió con un siseo. Una voz gritó: «Hombre frío, distante princesa Leora, el pretendiente ha llegado. Estamos listos para empezar». Darren se quedó paralizado. Pero ella no. Se levantó lentamente, aún resplandeciente por la resonancia, se giró hacia la puerta, completamente desnuda, sonrojada y gloriosa, y habló: «Ya es demasiado tarde». El silencio en la cámara ya no era quietud. Era suspensión, como si toda la habitación contuviera la respiración. Leora permanecía desnuda y desafiante, su piel violeta aún brillaba con el suave resplandor de la resonancia. Su cabello blanco plateado colgaba en mechones sueltos sobre sus hombros, húmedo de sudor y teñido de dorado y luz. Una carga residual de su vínculo con Darren. Las puertas ceremoniales permanecieron abiertas, proyectando una luz más fría en la calidez de la cámara. Su pretendiente real estaba en el umbral. Era alto, de rasgos afilados. Su piel, azul ceniza de la nobleza del norte de Beltraxi. Su armadura ceremonial se le pegaba como un hueso, y sus ojos, sin pupilas y plateados, se entrecerraron ante la visión que tenía ante sí. Su nombre era Beer-Sul, y era todo lo que Leora había sido criada para aceptar. La miró a ella y luego a Darren, quien seguía arrodillado a los pies del trono B, con el pecho agitado y las manos temblorosas por el contacto que había sacudido algo antiguo en su interior. «Esto es una violación», dijo Becker, entrando. Su voz era tranquila. Demasiado tranquila. Leora no se inmutó. También lo es obligar a una mujer a reproducirse sin su consentimiento. La mandíbula de Beer se contrajo. «Ahora hablas como un terrano». «No», respondió. «Hablo como una persona». Darren se levantó lentamente, con el pecho desnudo, los labios magullados y el cabello húmedo. Su cuerpo mostraba las marcas de lo que habían hecho. Sus uñas, sus dientes, las huellas luminosas dejadas por la resonancia compartida. Brillaban tenuemente en su torso como tatuajes sagrados. «No sé qué pasará ahora», dijo, con la mirada fija en Becker. «Pero si intentas llevártela, no te lo permitiré». Las luces de la cámara reaccionaron al instante. El halo del trono volvió a brillar, no en señal de rechazo, sino de reconocimiento. Había aceptado el vínculo y ahora los protegía a ambos. «No entiendes lo que has hecho», dijo Becker, dando un paso al frente. «Esto es más que una rabieta romántica. Has violado el derecho del tratado. Has manchado el linaje de la casa gobernante Beltraxi». Leora caminó hacia él, todavía desnuda, con un lenguaje corporal sereno, pero había fuego en cada movimiento. Su voz era baja, íntima, mortal. «No, yo elegí por una vez. Y ahora tu hijo será etiquetado como un núcleo genético. Ella. No se le permitirá existir. Leora. ¿Me oyes?» El control de Beer se quebró por primera vez. «Has condenado a tu propia descendencia». Las palabras pesaban en la cámara. Darren se movió a su lado. «Entonces corremos». Leora parpadeó. Beer se rió. «Huye de esto». Señaló las paredes que latían a su alrededor, hacia la nave con su núcleo de IA, sus bioguardianos, sus miles de ojos. «No escapas de la columna vertebral del solsticio, terrícola. Te desvaneces en ella». «No sin ella», dijo Darren. Entonces hizo algo increíblemente estúpido. Extendió la mano hacia ella.
A la vista del pretendiente, de la cámara, de los sensores de IA vivientes incrustados en las paredes, entrelazó sus dedos con los de ella. Un acto de reivindicación, no de dominación, no de ritual, de conexión. Leora miró fijamente sus manos entrelazadas como si nunca hubiera visto sus propios dedos. «No tienes miedo», susurró. «Tengo miedo», respondió Darren. «Pero eso no significa que me equivoque». Antes de que Beer pudiera responder, las paredes gritaron. Un tono de alarma. Un sonido gutural y grave. El trono había transmitido una alerta de resonancia a través de la nave. Enlace no autorizado. Emisión no programada. Contaminación entre especies. Duran vio el aumento repentino de horropulso en la lectura. El sistema no solo los informaba. Catalogaba cada detalle íntimo de lo que habían hecho. Transferencia bioquímica, firmas de impulsos emocionales, proporciones de respiración compartida. Todo estaba ahí. No solo estaban infringiendo la ley. Se estaban convirtiendo en evidencia grabada. «Tenemos que irnos», dijo Duran con voz tensa. «No», Leora no discutió. Agarró el borde de una cortina y se la cubrió. No por vergüenza, sino por practicidad. Luego se acercó al panel de control incrustado en la pared y presionó la palma de la mano contra la superficie viviente. El mapa del pasillo se movió. Pasillo de mantenimiento 12. Dijo que serpentea bajo las cámaras del embajador y entra en la zona no prioritaria del cuartel humano. «¿Ya has hecho esto antes?» «No». Lo miró, con los ojos brillantes de oro. «Pero lo he pensado todas las noches desde que tenía 13 años». Corrieron. Beer gritó algo detrás de ellos, pero se perdió en la oleada de sonido y luz. La cámara se cerró tras ellos como una herida sellada. Avanzaron rápido por pasillos que latían con tonos de advertencia bajo los parpadeantes zarcillos de vigilancia que pasaron por alto con la señal real de Leora y las bandas de bucle pirateadas de Duran. La respiración de Leora era irregular, no por agotamiento, sino por la conmoción. Su cuerpo aún reaccionaba a él. Cada paso estrechaba el vínculo. Su piel se calentaba dondequiera que se tocaban. Su ritmo cardíaco se desplomó con su proximidad. Estaba temblando. Él se detuvo en un pasillo lateral y la agarró por la muñeca. «¿Te duele?» Ella negó con la cabeza. «No, no es dolor. Algo más». La atrajo suavemente hacia un rincón. Cerca ya. Unas sombras se proyectaban sobre sus pómulos. Le temblaban los labios. «He tenido cientos de caricias», susurró. «Médicos, genetistas, pretendientes. Ninguno dejó marca». Le tocó el pecho donde sus uñas lo habían arañado. «Lo hiciste. Me marcaste». Se inclinó más cerca, su aliento cálido contra la sien. «No quise hacerte daño». «No lo hiciste». Bajó la voz. «Me hiciste sentir deseada». «Eso es peor». Lo besó de nuevo. Sin ceremonia, sin desesperación. Con intención. Su lengua se deslizó entre sus labios, lenta y húmeda, saboreándolo como si fuera suyo. La sujetó suavemente contra la pared, su boca reclamándola con fuego esta vez. Su cuerpo se arqueó contra él, con los muslos temblando. No deberían estar haciendo esto. Ahora no. Otra vez no. Pero el momento se negó a esperar. Leora siseó cuando su boca descendió hasta su garganta, deslizando las manos bajo su manto. Su piel latía con bioenergía, brillando tenuemente bajo sus dedos. Cada terminación nerviosa parecía implorarle. «Dime que pare», susurró contra su clavícula. Ella lo agarró por el cinturón. «Si parás, te mato». Y entonces lo atrajo hacia sí de nuevo. Silencioso, oculto, cuerpos entrelazados en un tiempo robado. Era frenético, sin aliento, peligroso. Le mordió el hombro al correrse, silenciándose en su piel. Él gimió contra su cuello, el pulso de su clímax hundiéndose de nuevo con los fallidos intentos de la nave por suprimir su resonancia. Cuando se derrumbaron en los brazos del otro, sudorosos y jadeantes, había lágrimas en sus ojos.
No de vergüenza, sino de libertad. Minutos después, llegaron al pozo de servicio. La escotilla estaba cerrada con una llave de sangre, una medida de seguridad ligada al linaje real activo. Se giró hacia él. Si abrimos esto, no podemos volver atrás. Ya no podemos. Ella presionó el pulgar contra el lector. La puerta se abrió. Mientras se arrastraban por el oscuro y estrecho túnel bajo el sector diplomático, un mensaje parpadeó en la interfaz del sistema, algo que solo Darren vio. Resonancia confirmada. Fusión no autorizada. Huella genética almacenada. Tribunal convocado. Tragó saliva. Ya no eran fugitivos. Eran pruebas, y alguien ya se preparaba para usarlas en su contra. El sector de mantenimiento de la columna Solsticio era una zona muerta. Técnicamente funcional, pero deshabitado. Sin personal político, sin guardias reales, sin IA de vigilancia enfocada en lo que llama. El aire recorría las entrañas de la nave. Olía a ozono y descomposición, a óxido en circuitos que habían olvidado su propósito. Darren selló la escotilla de acceso tras ellos y se desplomó contra la fría y palpitante pared. Leora se inclinó hacia adelante, apoyándose en las rodillas. Su respiración había cambiado, menos urgente, más frenética. Su piel ya no brillaba en oleadas constantes, sino que parpadeaba como estática en una señal alimentada por una tormenta. No hablaba, y Darren no podía apartar la vista de ella. Parecía que se estaba derrumbando. Leora, dijo con suavidad, dando un paso al frente. Tienes que sentarte. No puedo, susurró. Su voz era tensa, como si se le cerrara la garganta. Está empezando. ¿Qué es? Sus ojos se encontraron con los de él. Y lo que vio allí le revolvió el estómago. Miedo. Miedo real. Es la segunda fase de resonancia, dijo. No debíamos entrar. Él se agachó frente a ella. ¿Qué significa eso? Significa que ya no puedo sentirte. Él le tomó la mano. Ella se estremeció, no por rechazo, sino por la fuerza del impulso. Mi cuerpo. Cerró los ojos. Cree que eres mi compañera. Te atrae, pero no está sincronizado. Con tu permiso. Así no funcionan nuestras leyes. Se suponía que debíamos estar programados, observados, genéticamente aprobados. No me voy, dijo con voz firme. Que ardan tus leyes. Eso la hizo reír. Un sonido corto y salvaje que rozaba la histeria. Di eso. Ahora, le tocó la mejilla. Lea, mírame. Lo hizo lentamente. No me importa lo que se suponía que era esto. No me importa si soy tu error. Solo me importa lo que quieres. No tu reino, ni tu linaje. Tú. Sus labios se separaron, pero no habló. Lo miró fijamente a la boca y, por un segundo, él pensó que lo besaría de nuevo. En cambio, retrocedió y se desenvolvió el manto ceremonial, lenta y deliberadamente, dejándolo caer de sus hombros como si fuera piel que ya no reclamaba. Permaneció desnuda bajo las tenues luces azules, no por seducción, ni por protocolo, sino por la verdad. ¿Quieres verme?, preguntó. Él tragó saliva. Ya quiero. No, dijo ella, ahora más tranquila. No mi cuerpo. A mí. Se acercó a ella con cuidado, como si se acercara a una criatura herida. Luego se arrodilló y presionó su frente contra su estómago. Ella jadeó. El contacto activó otra onda de resonancia. Su piel estalló con tenues filamentos dorados como luciérnagas cosidas en sus poros. Se dejó caer lentamente, deslizándose sobre su regazo, ahorcajada sobre él en la oscuridad. Él la rodeó con los brazos y la abrazó fuerte. Piel con piel, latido a latido. Nunca, susurró ella, hundiendo la cara en su cuello. No así. No con intención. No sin deber. Darren no habló. Solo la besó en la coronilla. Leara empezó a moverse, no con urgencia, sino con reverencia.
Sus caderas se mecieron lentamente contra su regazo, con la respiración entrecortada. Gemidos atrapados en el fondo de su garganta como secretos que temen ser revelados. Cuando la penetró de nuevo, fue más lento, crudo. No el calor de la huida, sino el fuego de la presencia. Besó sus labios, su garganta, su pecho. Ella se aferró a él como si temiera disolverse. No eres un recipiente, susurró. Eres un universo. Sus uñas se clavaron en su espalda al llegar al clímax. Un temblor los recorrió a ambos, no solo físicamente, sino a través del vínculo empático que ahora se había formado por completo. Un cordón de resonancia de trauma, placer y verdad compartidos. Se derrumbaron de nuevo, con la respiración entrecortada, los corazones ablandados. Ella se acurrucó contra él como una niña después, escondiendo el rostro contra su hombro. Puedo sentirte en mi sangre, susurró. Tu ritmo, tu calor. Es hermoso, aterrador, adictivo. Yo también lo siento. No estás hecha para esto. No me importa. Finalmente levantó la vista. Tenía la cara húmeda. Lágrimas. Morirás por esto, dijo. Que sea por algo real. Pasaron la siguiente hora en silencio, hablando solo con miradas y respirando juntos. Pero la realidad regresó demasiado rápido. Darren conectó a una terminal cercana. Antigua, abandonada, pero aún conectada a la red de IA. Lo que vio en la señal le secó la garganta. Leora. Se incorporó al instante, alerta. Ya han convocado un tribunal. Su rostro se tensó. ¿Tan rápido? Eres de la realeza y estás embarazada. Lo miró fijamente. No lo había dicho. Él no lo había preguntado. Pero ahora la pantalla lo decía por ellos. Concepción no autorizada detectada. Potencial híbrido nulo. Convocatoria del tribunal activada. Asunto: Princesa Leora Benay. Colaborador masculino: Darren Mavic. Especie humana /diagonal estado. Civil /diagonal Clarence 2. Leora se levantó lentamente, envolviéndose de nuevo, aunque su piel aún latía débilmente. Intentarán borrarlo. No los dejaré. Te borrarán a ti primero. Se acercó. Entonces luchamos. No lo entiendes. Su voz se quebró. Este tribunal no hace preguntas. Decide linajes. Limpia errores. Darren volvió a tomar su mano. No me importa lo antiguos que sean sus sistemas. No eres un número. Y nuestro hijo dejó de respirar. Nuestro hijo no será un error. Ella lo miró entonces con algo mucho más pesado que la lujuria. Esperanza. Nunca iba a... Déjamelos, susurró ella. Iba a entregárselos como me habían dicho. Pero ahora él esperaba. Ella dio un paso adelante, tomó su mano y la colocó sobre su estómago. Ahora quiero que tengan un padre. Descansaron una vez más, preparándose para lo que vendría después. Afuera, los sistemas del tribunal iluminaban el núcleo de la nave. Tribunales de IA, genetistas antiguos, voces militares que iniciaban la guerra. Ninguno de los dos podía detenerse. Pero en el tranquilo corazón de la nave muerta, rodeados de cables y sistemas de refrigeración olvidados, se eligieron mutuamente. Y por primera vez en su vida, Leora se eligió a sí misma. La cámara judicial de la columna vertebral del solsticio no tenía ventanas, ni superficies suaves, ni calidez. Estaba hecha de cristal de hueso pulido y acero vivo, diseñada para reflejar cada movimiento, cada destello de emoción. Un lugar donde la verdad no se descubría, sino que se declaraba, donde el protocolo importaba más que las personas, y en su centro, descalza en la plataforma del juicio, estaba la princesa Lea Benay, envuelta en un paño ceremonial, con los ojos brillando con desafío. Detrás de ella había 2 guardias armados, no para protegerla, sino por si se resistía a su sentencia. Frente a ella, en una celda de contención suspendida sobre el suelo, flotaba Duran Mavic, atado a un bucle de gravedad. Con los brazos abiertos, el pecho al descubierto.
Electrolux latía en su columna. No podía hablar, apenas podía respirar, pero sus ojos no la apartaban de ella. Ni una sola vez. Por encima de todos ellos, en lo alto de la cornisa del tribunal, se sentaba el triunvirato genético. 3 ancianos Beltraxi cuya piel se había convertido en piedra plateada con el tiempo. Cada uno vestía túnicas con revestimiento biológico que mostraban sus árboles genealógicos vivos, parpadeando con luz y glifos. El anciano Sled del centro se inclinó hacia adelante. ¿Entiendes los cargos? Sí, dijo Leora con firmeza. Has transgredido el orden genético, violado la santidad ceremonial, mezclado ADN no autorizado. Has iniciado un vínculo con un terrano, una especie sin estatus noble. Yo elegí, respondió. Esa palabra, siseó el segundo anciano, no existe en el vocabulario del trono. Leora sonrió con amargura. Ese es el problema. Desde un lado de la sala, Becker Soloul dio un paso al frente, impecable con su pulida armadura diplomática. Permiso para dirigirse al consejo. Concedido. El terrano debe ser ejecutado, dijo Becker con claridad. El protocolo no permite la sedición emocional. Es un virus. Infectó la resonancia, manchó el santuario y corrompió el ciclo reproductivo de la princesa. Las manos de Duran se crisparon en las ataduras. Quería gritar para luchar, pero el collar alrededor de su garganta se apretaba con más fuerza. Solo podía observar. Cés volvió la mirada hacia Leora. ¿Disputas? Sí, respondió ella, dando un paso al frente. Porque este terrano no me corrompió. Me liberó. Murmullos resonaron por la cámara. Uno de los ancianos se inclinó hacia adelante. Líneas de datos brillantes se deslizaban por su túnica. No tienes derecho a reclamar tu propio camino de concepción. Esa autoridad reside en el trono y el códice de continuidad. Entonces tu códice está roto. Ella espetó. Porque llevo un hijo y no lo entregaré. Jadeos audibles esta vez. Incluso los guardias detrás de ella se pusieron rígidos. Darren se quedó paralizado. Lo había dicho en voz alta. A ellos, a todos. Me someto. Leora. Continuó. La antigua doctrina de la elección materna. Salet se estremeció. Esa doctrina no se ha invocado en 371 años. Terminó. Pero aún está grabada en tus archivos. Una madre puede nombrar a cualquier pareja, independientemente de su estatus, especie o aprobación política, como padre de su descendencia. Y una vez invocada, el tribunal está obligado a honrar la reclamación o enfrentar su propia contradicción. Silencio, muerto, total, definitivo. La ley que ella invocó era real, pero era peligrosa. Usarla no se vería como una elección, sino como un ataque a todo el mundo. Sistema aristocrático. El tono de Saleta se volvió glacial. Princesa, si sigues por este camino, perderás tu título, tu protección, tu nombre. Leora se giró para mirar a Darren. Ya he tomado algo mejor. Su voz se volvió suave pero penetrante. Tomé su nombre y se lo daré a nuestro hijo. Las luces sobre la cámara se atenuaron ligeramente. Una reacción del sensor a la desestabilización emocional en toda la red de mando. Serás perseguida. Seat dijo. Exiliada, olvidada. Entonces me recordaré a mí mismo por primera vez. Las ataduras de Duran se aflojaron lo suficiente para que pudiera hablar. Su voz se quebró como la grava. Leora. Ella lo miró. Sus labios moldearon las palabras. Lo haría todo. De nuevo. Más tarde, lo arrojaron a una cámara de contención hecha de paredes eléctricas. Y gas nutritivo. Le quitaron la insignia de la corona. Sus implantes neuronales. Fueron desactivados. Su identidad ceremonial, todo su acceso genético. Fueron borrados. Y aún así sonrió porque el niño se movía dentro de ella. Ahora, se colocó la palma de la mano sobre el bajo vientre, yaciendo en la luz estéril de la cápsula de exilio, y susurró,
nunca serás olvidado. Una semana después, dentro de las frías entrañas de la prisión, sacaron a Darren de su celda y lo arrojaron contra la mesa de acero. Drones médicos sobrevolaron. Una voz sonó. Fuera. Frío sintético. Protocolo de terminación inicial. Sujeto, no, padre. Propósito, biolimpieza. No se resistió. Lo esperaba. Pero antes de que la aguja le atravesara la columna, una voz resonó por el intercomunicador. Código descifrado real. Inconfundible. Procedimiento de aborto. El sujeto está protegido por la cláusula 7b de la antigua doctrina. Los drones se detuvieron. Procesando, luego se retrajeron. Duran parpadeó al oír pasos suaves. Alguien entró en la cámara con una armadura ceremonial oscura, el rostro oculto tras un velo de biovidrio espejado. Se quitó el casco lentamente. Era Leora. Cambió, ya no soy princesa, sino madre, mi derecho es ley ahora, dijo, arrodillándose a su lado. Y por ley, puedo quedarme con el padre. Intentó hablar, pero el dolor le robó la voz. Así que ella se inclinó y lo besó en la boca, lento y suave, su sangre aún caliente por la rebelión. A través de las estrellas, la historia se extendió. Una técnica terrana y una fugitiva real. Un vínculo forjado en la resistencia. Un niño concebido no para un legado, sino para el amor. Las colonias alienígenas debatían. Los diplomáticos humanos negaban su participación. Y en los mundos periféricos, algo se agitó. Otras mujeres alienígenas comenzaron a cuestionar los rituales. Otras mujeres alienígenas comenzaron a cuestionar los rituales. Otros padres comenzaron a reclamar sus derechos. El nombre Leora Mavic comenzó a aparecer en redes cifradas, en murales digitales, en los grafitis de ciudades olvidadas. No como la realeza, sino como un comienzo. La arena no era un lugar de deporte. Era un terreno ritual. El crisol de la veracidad tallado en el interior de la columna vertebral del solsticio. Rara vez abierto, reservado para juicios antiguos cuando la sangre tenía que hablar más fuerte que la ley. Una cámara circular sin techo, sin sombras, solo luz y juicio. Darren estaba de pie en el centro, medio desnudo, con las cicatrices de la prisión y las pasiones aún grabadas en su pecho. Sus muñecas mostraban las leves marcas de quemaduras de las esposas a su alrededor. La hilera circular de asientos de biopiedra comenzó a llenarse de espectadores, dignatarios alienígenas, nobles, altos mandos militares, delegados del tribunal. Todas las especies que deseaban espectáculo habían llegado. Esto no era justicia. Esto era entretenimiento. Leora se encontraba en lo alto, tras una pared de cristal reforzado, encerrada en una cámara de observación reservada para comerciantes reales. Había rogado estar a su lado. Se habían negado, así que observó. Sus dedos temblaban contra el cristal y su otra mano acunaba su vientre protectoramente. Dos guardias se acercaron a Duran, hablándole a través de bandas de traducción sintetizadas. Luchas para demostrar que eres apto. Sobrevivir es aceptar. La muerte significa la eliminación para ti y tu descendencia. Sin presión, murmuró. Entonces le entregaron su arma, una cuchilla de resonancia serótida, que zumbaba con pulsos de baja energía que ardía al impactar y desgarraba la carne rastreando las señales de calor. Él no era un soldado. Era un técnico, pero había sobrevivido a una prisión que intentaba borrar de la galaxia a hombres como él. Hizo el amor con una princesa bajo pena de muerte. La abrazó mientras ella lloraba por una vida que no era la suya. No luchaba para ganar. Luchaba para que su hija pudiera existir. El primer oponente fue un centinela Beltraxi, de 2 metros de altura, con armadura de pies a cabeza, con una piel de obsidiana brillante y un vínculo ancestral con el combate ritual. Su arma era un bastón de 2 filos, repleto de espirales venenosas. Darren no tenía estrategia. Tenía instinto. El centinela golpeó primero. El golpe hizo añicos el polvo bajo los pies de Darren mientras rodaba de lado,
con el filo del bastón raspándole la piel del hombro. El dolor se apoderó de él. La multitud se inclinó hacia adelante. Duran contraatacó con un torpe tajo ascendente. La hoja rozó las costillas del centinela. La criatura siseó y respondió con un golpe giratorio que arrojó a Duran al suelo. Escupió sangre, pero se levantó. Siempre se levantaba. Leora jadeó arriba, con la mano contra él. Cristal. Articuló palabras. Él no podía oírlas, pero las sabía. Ni te atrevas a parar. La pelea se alargó. El sudor lo empapó. Sus músculos gritaron. Sus pulmones ardieron. Pero Darren empezó a ver un patrón. El centinela prefería las estocadas hacia la derecha. Bajaba la rodilla izquierda medio segundo antes de cada ataque. Duran esperó. Preparó el ataque y luego atacó. La hoja de resonancia se deslizó entre las placas de armadura justo debajo de la clavícula. El centinela cayó, no de inmediato, sino lentamente, mirando con incredulidad cómo sus sistemas fallaban. La multitud estalló, no en vítores, sino en sorpresa. Un terrano, un civil, había vencido a un centinela del lecho de sangre. La voz de la IA de la arena tronó. Primera prueba completada. El candidato Duran Mavak pasa. No había terminado. 3 oponentes más lo siguieron. Uno era un cazador de miras de 2 cuerpos, que se movía como sombras líquidas. Otro era un insecticida llamado Skit, con glándulas ácidas y reflejos alados. El último era una silenciosa ejecutora con una malla de combate ceñida, genéticamente mejorada, criada a partir de linajes de soldados reales. Luchaba con fuego. Sus golpes eran rápidos, crueles y eficientes. Duran apenas sobrevivió, pero lo hizo. Su cuerpo se quebraba, pero se negaba a caer. Arriba, Liara ya no lloraba. Cantaba suavemente, una oración en su lengua materna. No para la victoria, pero por la verdad. Que este hombre, este terrano destrozado y ensangrentado era suyo. Tras la batalla final, Duran se desplomó sobre una rodilla. Su espada crujió. Sintió las costillas hundidas. La sangre le corría por los brazos. Pero se puso de pie de nuevo. La IA de la arena retumbó una última vez. Todas las pruebas completadas. Contribuyente biológico 1172. Veredicto validado. La multitud no vitoreó, pero se puso de pie. Algunos con los puños apretados en negación, otros en silencio, reconociéndolo. Había sobrevivido, lo que significaba que su hijo sería reconocido. Más tarde, en una clínica privada, el cuerpo de Duran fue suspendido en un tanque de curación. Leora estaba sentada a su lado, con la túnica rasgada, el cabello suelto y los ojos enrojecidos por el agotamiento. Le sostuvo la mano a través del campo de nutrientes, hablándole en voz baja a través de la barrera. Ni siquiera sabes lo que hiciste, ¿verdad? Abrió un ojo hinchado. Avergonzar a tu ex. Se rió, una risa de verdad, incluso entre lágrimas. No, hiciste más que eso. Les hiciste ver un bronceado sangrar por algo que no era político, no era transaccional. Les hiciste ver el amor en una cultura que había olvidado lo que era. Él ya no podía hablar, pero ella se inclinó hacia adelante, presionando su frente contra el tanque. Le diste un nombre a nuestra hija y me devolviste el mío. A través de la nave, a través de las estrellas. Las imágenes de la prueba de la carne se hicieron virales. No solo en sistemas reales, sino también en redes subterráneas, colonias humanas, culturas marginales. Aparecieron memes de Darren sosteniendo la espada de resonancia, sangrando y sonriendo. Los grafitis florecieron en lunas industriales con la frase, sangramos, nos unimos, nos elevamos. El nombre de Darren Mavik se susurraba en domos mineros, refugios de refugiados, Biolsums. No era solo un padre. Se estaba convirtiendo en un símbolo, un mito. Y en los brazos de Leora, aún creciendo en su interior,
estaba el futuro por el que luchaba. El anochecer. Ella lo ayudó a salir del tanque de curación, aún débil, medio roto, pero vivo. Se acurrucaron juntos en la oscuridad de la suite de exilio que el tribunal les había dado. Una concesión de último minuto, un gesto silencioso ante el hecho de que ni la ejecución ni el encarcelamiento silenciarían en lo que se habían convertido. Leora recorrió con los dedos las cicatrices de su pecho. «Estás marcado ahora. Por la espada». «No», susurró. «Por mí». Él se inclinó, la besó con suavidad, luego más profundamente, atrayéndola hacia su regazo como si el dolor en sus huesos ya no importara. «¿Todavía me deseas?», preguntó sin aliento. Su respuesta llegó en el calor de sus labios en su garganta, sus caderas rozándolo lentamente, sus dedos aferrándose a los lados de su rostro. «Nunca paré». Hicieron el amor en silencio. Sin ceremonia, sin miedo, solo aliento, solo verdad, solo el suave zumbido de su vínculo hundiéndose de nuevo. Mientras se quedaban dormidos, con la cabeza de ella sobre su pecho, la mano sobre su vientre, susurró el nombre que aún no habían pronunciado. Su nombre es Riven porque nació de lo que el mundo intentó destrozar. Darren sonrió entre sus cabellos. «Riven Mavic», murmuró. «La chica que destrozó una galaxia». 2 meses después del juicio, la columna vertebral del solsticio ya no se sentía como una prisión. El tribunal se había desvanecido tras el silencio. Los tribunales genéticos habían retrasado sus respuestas indefinidamente, y el mundo seguía observando. Ninguna sentencia, ningún indulto oficial, pero tampoco ningún ataque. Era como si la galaxia hubiera exhalado y no estuviera segura de que vendría después. Y en la silenciosa luz de una suite santuario reconvertida, oculta en el ala médica de la cubierta media, Leora Benay Mavic dio a luz a una hija cuya existencia ya había doblegado la ley de los imperios. La habitación latía suavemente con una luz ámbar. Las paredes estaban programadas para atenuarse con cada contracción y calentarse ligeramente con su respiración. Sus manos se apretaron con fuerza alrededor de Durance mientras pujaba, con el sudor corriéndole por la sien. Gritó, no de dolor, sino con una especie de incredulidad de estar realmente allí. «Está sucediendo», susurró. «Es real». Darren la besó en la frente. «Ya es real, pero ahora viene a un mundo que lo conoce». Con un último empujón, la cámara se llenó de un sonido que nunca antes había resonado dentro de sus paredes estériles. El llanto de una recién nacida. Fuerte, feroz, vivo. Leora jadeó. Una enfermera, mitad humana, mitad sintética, le entregó con cuidado a la niña en brazos. La bebé brillaba tenuemente en las yemas de los dedos, sus ojos ya abiertos y con un brillo dorado, su piel de un suave lavanda que relucía como estrellas envueltas en el amanecer. Leora abrazó a su hija contra su pecho y lloró abiertamente, temblando de emoción. «Riven», susurró. «Riven. Mavic. Mi luz. Mi revolución». Más tarde, cuando la sala quedó en silencio, Darren se sentó junto a ellos, abrazándolos. Leora nunca se había visto tan cruda, tan fuerte, tan suave. Trazó las líneas del rostro de Riven y luego lo miró. «¿Sabes cómo será?», preguntó Leara. Darren sonrió. «O más que eso, ella es la prueba. Que el amor no necesita permiso. Que la verdad sobrevive a la violencia. Que el dolor no es el final de la historia». Se inclinó y la besó. Lentamente, profundo, agradecido. «Será libre». 3 años después, en la luna exterior de Calvena. Construyeron una casa con paneles de agujeros rotos y materiales de la estación reutilizados. Una cúpula hecha de árboles de carbono con vistas a soles gemelos. Y campos de grano violeta. Sin corona, sin cámaras, sin tribunal, solo una familia. Duran le enseñó a Riven a contar usando cúmulos estelares. Le leía cuentos para dormir de 2 mundos, cuentos de hadas de lobos y bosques, y leyendas de bestias brillantes de los mitos de Beltraxi. Leora la entrenó en meditación, en control,
en sintonización de resonancia. Pero la mayoría de los días dejaba a su hija correr descalza en el viento, riendo como alguien que nunca había probado el miedo. Hacían el amor bajo lunas azules, lento y tierno, ya no como una rebelión, sino como una celebración. Cada roce, un recordatorio de que lo que habían construido no provenía del deber, sino de la elección. «Nunca dejaste de elegirme», susurró una vez, acurrucada contra su pecho después de una noche cálida. Él la besó en el hombro. Ni una sola vez más allá de su mundo. El nacimiento de Riven desencadenó lo que las nuevas corrientes llamaron el fenómeno de la luz del fuego. Siguieron otros estallidos híbridos, no en secreto, sino en desafío. Las doncellas Beltraxi, que nunca habían contradicho la tradición, empezaron a citar el nombre de Leora. Los hombres alienígenas solicitaban contratos emocionales antes que físicos. Las colonias humanas empezaron a traducir la tecnología de resonancia a un lenguaje accesible. No era una guerra. Era un despertar. Un nuevo movimiento, uno de elección compartida de vínculos forjados no por protocolo, sino por sentimiento. Escena final. Acantilado astrónomo. La familia solía caminar hasta un alto acantilado cerca de su cúpula al atardecer. El suelo brillaba allí con polvo de estrellas, y cada paso dejaba un rastro de destellos dorados. Esa noche, Riven, que ahora tenía 3 años, curiosa e intrépida, se subió a una roca y señaló al cielo. «Papá», preguntó, «¿cuántas personas viven en las estrellas?» Darren rió. «Más de las que puedo contar. Saben de nosotros». Se arrodilló a su lado, sonriendo. «Saben de ti, pequeña. Eres la chispa». Sonrió radiante, con las mejillas ligeramente encendidas. «¿Y mamá?» Leora se acercó y posó una mano delicada en la espalda de su hija. Mamá encendió el fuego. Vieron cómo el sol se ponía en el horizonte alienígena. 2 estrellas colisionaban en una luz dorada. Darren extendió la mano y tomó la de Leora. Ella la apretó y se apoyó en su hombro. «Lo cambiaste todo», susurró. Él miró a su hija bailando descalza sobre la hierba brillante. «No», dijo. «Lo hicimos». Epílogo vertiginoso. Años después, a través de la red interestelar, comenzó a circular una breve transmisión. No de un gobierno, ni de una corporación, sino de un remitente privado. La pantalla cobró vida, mostrando a Darren, ya mayor, sonriendo con dulzura. A su lado, Leora sostenía en brazos a un creciente Riven, los 3 rodeados de una luz tenue. Para cualquiera que sienta que el amor no está permitido. Para aquellos a quienes les dicen que su vínculo no importa. Para cada niño que no nace según el protocolo, estamos aquí. Sobrevivimos y tú también puedes. El mensaje terminó con una frase grabada en la parte inferior de la pantalla en 3 idiomas. La verdad no necesita permiso. Para nacer. La N.